Bueno, pues sin más, le vamos a pedir al diputado César Cravioto que haga uso de la palabra, para dar continuidad a este evento. Buenas tardes, vecinas, vecinos de Texcoco. Estamos aquí para presentar un proyecto alternativo de aeropuerto que Morena desarrolló. Yo soy diputado por el Distrito Federal, pero ¿no se oye? Yo soy diputado por el Distrito Federal, pero bueno, ¿se ve mejor aquí? Sí, pero pues nuestra responsabilidad es presentar este proyecto a todos los habitantes de las zonas donde tienen que ver con el proyecto del aeropuerto. Nosotros, de manera responsable, investigamos, vimos alternativas y decidimos dar a la opinión pública a conocer un proyecto que ahorita que veamos el desarrollo del mismo, nos vamos a dar cuenta que tiene muchas ventajas sobre el proyecto del gobierno federal. Y el día de hoy nos da mucho gusto estar aquí en Texcoco, porque además es el territorio, es el municipio donde se pretende llevar a cabo este proyecto del gobierno federal. Bueno, ya entrando de lleno a los proyectos. El actual aeropuerto es el proyecto que pretende hacer el gobierno federal es el verde y la base militar de Santa Lucía es el rojo. Eso es, digamos, el universo que vamos ahorita a estudiar con los proyectos. Primero, bueno, regresémonos al anterior. Como vemos, la cercanía entre el actual aeropuerto y el proyecto del gobierno federal es de 15 kilómetros. Entre el actual aeropuerto y la base de Santa Lucía son 45 kilómetros. Esto es, está planteando el gobierno federal hacer un nuevo proyecto a 15 kilómetros del actual, lo cual no genera mayor crecimiento y mejoras en relación al actual para, digamos que medio resuelven el presente, pero no nos resuelven el futuro. ¿Qué tenemos actualmente? Actualmente existe un aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México que tiene la Terminal 1 y la Terminal 2. Hoy existe esto. Y existe una base militar en Santa Lucía. Que ¿no te saltaste una donde viene el proyecto federal? Bueno. ¿Qué está planteando el gobierno federal? El gobierno federal está planteando, ¿no viene adelante? Que ya me la cambiaron. No viene, es que era el contraste. A ver. No, a ver, vamos. No es que, bueno, a ver. El actual tiene 2 pistas y la base militar Santa Lucía. ¿Qué está proponiendo el gobierno federal? El gobierno federal está proponiendo tirar todo el aeropuerto actual y tirar la base militar de Santa Lucía. Este aeropuerto actualmente tiene más de 90 posiciones y la base militar de Santa Lucía funciona perfectamente bien. Y lo que pretende el gobierno federal es tirarlas. ¿Qué dice el proyecto de Morena? Conservar las 2 pistas actuales para vuelos nacionales, para carga nacional y para la Policía Federal, y conservar la base militar en Santa Lucía,
y este terreno, que es 4 veces mayor al actual aeropuerto internacional, utilizar una fracción de este terreno para hacer 2 pistas adicionales para vuelos comerciales y de carga internacional. O sea, si nos regresamos al anterior, el proyecto del gobierno de Morena es mantener las instalaciones actuales y utilizar la base aérea de Santa Lucía, que está a 40-45 kilómetros, para hacer los vuelos internacionales. Y obviamente no nos metemos con hacer ninguna obra aquí en Texcoco. Este es el inventario actual. Hoy tenemos 66 posiciones de pasajeros, más 30 remotas, dan 96 posiciones. Y tenemos la base militar, que tiene una pista. Nosotros utilizamos estos 2 proyectos. Regrésate al anterior. Mantenemos estas 2 instalaciones y aquí la mantenemos, y ahorita vamos a ver de qué se trata el proyecto. Siguiente. Eso no es muy relevante. ¿Cuál es el proyecto del gobierno federal? Si recuerdan, tenemos ahorita 3 pistas funcionando. El proyecto del gobierno federal es construir aquí en Texcoco 2 pistas comerciales y una pista de uso militar, de aquí al 2020. O sea, lo que ya tenemos actualmente es tirarlo para el proyecto del gobierno federal, y es levantar el mismo número de pistas, 2 comerciales y una de uso militar, aquí en Texcoco. Y hasta el periodo 2020-2040 construir 3 pistas comerciales más, lo cual nos parece absurdo. El gobierno federal quiere tirar lo que existe y levantar lo mismo, y ahorita vamos a ver a qué precios. Este es el proyecto. ¿Por qué tendría que tirar el aeropuerto internacional actual y el de Santa Lucía? Pues porque el actual aeropuerto internacional Benito Juárez y el de Santa Lucía, digamos que sus trayectos son oriente-poniente o poniente-oriente. En cambio, el proyecto que tiene el gobierno federal es norte-sur o sur-norte. Entonces sí, no es compatible que opere este nuevo aeropuerto que está planteando el gobierno federal con el actual, porque chocan los aviones. ¿Por qué sí pueden ser en el proyecto de Morena el funcionamiento de los 2 aeropuertos simultáneos? Porque son paralelos, entonces no chocan. Sí podemos tener aquí la base militar y la operación internacional, y aquí la operación nacional, porque corren en paralelo. Por eso en el proyecto del gobierno federal necesariamente se tienen que cerrar el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. Por eso todo se va aquí. ¿Cuáles son los costos? Nada más de la primera etapa del gobierno federal. El costo del proyecto del gobierno federal, solo de la primera etapa, son 169,000 millones de pesos. Hemos investigado, nos han dicho asesores que han hecho también aeropuertos en varias partes del mundo, que si se hace este proyecto, sería el aeropuerto más caro de la historia de la humanidad. Ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón, ni en Hong Kong, ni en China, en ninguna parte del mundo un aeropuerto ha tenido este costo. ¿Cuánto es lo que cuesta el proyecto de Morena? 57,000 millones de pesos. El aeropuerto, el proyecto del gobierno federal, 169,000 millones de pesos. Esto es un ahorro de 112,000 millones de pesos para este país.
es la diferencia entre un proyecto y el otro. ¿Y cuál sería la diferencia? El actual aeropuerto tiene 3 pistas, 2 comerciales y la militar, bueno, 2 comerciales más la militar de Santa Lucía, que serían eliminadas. Y el proyecto del gobierno federal es crear 2 pistas comerciales y una militar. O sea, 169,000 millones de pesos para tener en infraestructura lo mismo que se tiene ahora. La única diferencia es que el actual aeropuerto no son simultáneas y con el nuevo aeropuerto serían simultáneas. Se construirían 96 posiciones de abordaje, que actualmente hay 96 que serían eliminadas, y se construirían 140 posiciones de abordaje. Esa es toda la ganancia por 169,000 millones de pesos. Y eso que hicimos el análisis, estos 57,000 millones de pesos que costaría el proyecto de Morena, es con los precios actuales que está manejando el gobierno federal. No nos hemos metido a ver si los costos de construcción, todo lo que cuesta una obra se puede bajar. No nos metimos a eso. Con los mismos costos que está planteando el gobierno de metro cuadrado de construcción, hicimos nuestra proyección y cuesta 112,000 millones de pesos. Si nos metemos a bajar costos de construcción, etcétera, bueno, el precio se va mucho más bajo el proyecto de Morena. Y así quedaría nuestro proyecto en Santa Lucía. Mantendríamos nuestra pista militar y construiríamos 2 pistas comerciales de más de 5,5 kilómetros. La norma internacional te habla de 3 kilómetros, o sea que estamos sobrados. Yo les decía que este terreno de Santa Lucía es 4 veces mayor al actual terreno del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, o sea, perfectamente da para tener las 2 pistas comerciales, más la militar, más la aduana internacional. Así quedaría el actual aeropuerto de Santa Lucía. Y todavía podríamos crecer. Bueno, este es el actual. Por eso decía, este es el aeropuerto actual, el de la derecha y el de la izquierda de Santa Lucía. O sea, perfectamente pueden correr los 2 aeropuertos, operar simultáneamente. ¿Qué ventajas, entre otras, tenemos? Que no requerimos la compra de terrenos adicionales. El actual aeropuerto ya es aeropuerto, funciona, es un terreno federal. Santa Lucía ya es aeropuerto, funciona, es un terreno federal. No tendríamos que comprar 1 metro cuadrado de tierra, porque ya los 2 terrenos están destinados a aeropuerto. A diferencia de Texcoco, que se tiene que comprar tierra, que además hay un problema social porque son terrenos ejidales, los ejidatarios no están de acuerdo y todo el problema social que vivimos en el 2005 lo vamos a reeditar con la necedad del gobierno federal de querer construir aquí un aeropuerto. Y también el embudo vial. Bueno, se va a venir todo el tráfico para acá. Si el aeropuerto se construye aquí, se va a venir todo el tráfico para esta zona. Pero además, el mismo, como está a 15 kilómetros y es la misma ruta, tampoco desahoga el tránsito en la Ciudad de México, porque la gente que venga al aeropuerto va a tener que utilizar las mismas vialidades que hoy utiliza para ir al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. O sea que no se descongestiona el tráfico en la Ciudad de México y nada más lo corremos 15 kilómetros más para traerles el problema a ustedes. En cambio, en el otro proyecto, jalamos parte del tránsito, todo lo que va a ser lo internacional, por 2 vías que van hacia el norte de la ciudad, que ya están construidas. Nada más tendríamos que construir esta partecita, que son 5 kilómetros. Todo lo demás de vialidad ya existe. Además, tendríamos vialidades rápidas para conectar un aeropuerto del otro.
que es parte de la crítica que nos hacen a nuestro proyecto, lo complicado que es que 2 aeropuertos funcionen. Pero ya también están muchos estudios que nos dicen que no hay ningún problema para operar sin problema alguno los 2 aeropuertos. Entonces, tenemos mejores alternativas financieras porque aprovechamos la infraestructura actual de los 2 aeropuertos. No requerimos comprar tierra, no requerimos hacer obras de protección hidráulica porque actualmente ya funcionan. El monto de inversión solo consideraría la renovación de las instalaciones y no se requieren grandes nuevas vialidades. Y vuelvo a insistir, la diferencia es que uno cuesta 169,000 millones, la primera etapa, de aquí al 2020, esos 169,000 millones, porque después la siguiente etapa, 2020-2040, no nos ha dicho el gobierno federal cuánto cuesta. Estamos hablando solo de la primera, solo de tirar y levantar lo que ya está, nos cuesta 169,000 millones. Obviamente también es un diseño más ligero, la estructura del suelo es más sólida, eso también es muy importante. Todos conocemos que aquí en Texcoco pues es gelatinoso, es agua, entonces por eso también es tan cara la obra que está planteando el gobierno federal, porque es rellenar, hacer pilotes muy sólidos, que simplemente esa parte se lleva gran parte del presupuesto. Con el proyecto del gobierno federal, gran parte del costo es para rellenar toda la zona lacustre de aquí de Texcoco. En cambio, con nuestro proyecto, pues ya existe, como ya existen las pistas, no necesitamos hacer gran obra hidráulica, gran obra de pavimentación. Bueno, vamos. Y bueno, también consideraciones sociales. Generamos un polo de desarrollo en el norte de la ciudad, o en la zona norte del área metropolitana, que hoy no está desarrollado. Se abren expectativas de empleo, de servicios en esa zona. Se desconcentran los servicios periféricos, eso es muy importante, no se sigue concentrando todo, se generan alternativas laborales y se hacen mejoras viales. Y lo que les decía hace un momento, al usar el aeropuerto de Santa Lucía evitamos la confrontación con sectores de la población que ya han manifestado su rechazo al actual proyecto del gobierno federal. Sabemos perfectamente que hay rechazo, no se ha manifestado el rechazo porque todavía no inician las obras, pero cuando ya el gobierno federal quiera iniciar las obras, pues todos los compañeros ejidatarios se van a oponer. No nos parece una gran irresponsabilidad del gobierno federal reeditar un conflicto social que no tiene razón de ser cuando hay otras alternativas para crecer el aeropuerto a otro lado. Y también las consideraciones ambientales. El que haya 2 aeropuertos, diseminamos la contaminación entre 40 a 45 kilómetros de distancia. Aquí sería lo mismo, nada más que pasamos toda la contaminación a esta zona. Hoy se tiene en Venustiano Carranza, la estamos pasando a Texcoco, los mismos volúmenes de contaminación. En nuestro proyecto, al haber 2 aeropuertos a 40 kilómetros de distancia, pues ya la contaminación se disemina y se va mucho más lejos. No necesitamos cambiar ningún uso de suelo, minimizamos el impacto y los pasivos ambientales, no afectamos la fauna aviar que hay en esta zona. Bueno, cuando le presentamos el proyecto al gobierno federal, estuvo el secretario de Medio Ambiente federal, y lo que les voy a decir va a parecer broma, pero nos dijo algo así como que ya estaban en pláticas con las aves para que las aves cambiaran sus rutas de vuelo. De veras que parece broma,
no nos dijo con esas palabras, pero nos dijo algo así que no hay problema con las aves porque las aves van a encontrar otra ruta de vuelo. Sí, que hablen, que accesibles, ya se pusieron en contacto con las aves. Hablaron inglés y francés, como las aves vienen de Canadá, tuvieron ahí pláticas en inglés y en francés. Obviamente, ¿dónde está? ¿Ya no hay más de consideraciones ambientales? Bueno, hay un tema fundamental que, es la parte lacustre. Todos sabemos que hay un problema de agua en toda esta zona, que hay un problema de agua en el área metropolitana, en la Ciudad de México. Y esta es una gran reserva de agua. Si le ponemos una plancha de concreto a toda la zona lacustre, pues estamos asfixiando a la ciudad. Estamos generando más contaminación, estamos generando menos fuentes de recarga del acuífero y nosotros creemos que en un futuro es un suicidio para la Ciudad de México, que los pocos espacios todavía que son lacustres los rellenemos con una plancha de concreto. Y además no es cualquier plancha, es una plancha que va a tener más de 1000 hectáreas de concreto. ¿Qué necesidad? Cuando vuelvo a insistir, ya hay 2 aeropuertos funcionando que simplemente tendríamos adecuaciones y que podrían caminar sin ningún problema. Y también hay consideraciones técnicas, el no desechar las 2 obras. Yo les ponía de ejemplo en otras comunidades que hemos presentado este proyecto. Es como si ustedes tienen su casa, una casa de un piso, y se les casa a su hija, y su hija, con la situación económica, pues no tiene a dónde irse. Entonces les dicen, a ver, papá, mamá, quiero que me des chance a que en lo que nos estabilizamos nos podamos venir a vivir mi esposo y yo a mi casa, a tu casa. Y que ustedes digan, bueno, vamos a tirar la casa actual para construir otra casa para que quepa mi hija con su marido. Pues es ilógico, ¿no? Pues lo que mejor hacen es un cuartito más, o le ponen un piso más a su casa, no tiran su casa actual para construir otra casa para que quepa su hija. Si tienen la necesidad de ampliarse, pues se amplían utilizando ya lo que tienen construido. No, lo que quiere hacer el gobierno federal es tirar lo que tenemos y construir todo nuevo. Además, como si la situación económica del país diera para andar derrochando 169,000 millones de pesos, como si no tuviéramos otras necesidades en el país. Imagínense, además no es imaginarse nada más, vivimos en una zona de mucho movimiento telúrico, ya hemos tenido terremotos en la ciudad. El que tengamos 2 aeropuertos alternos funcionando ayudan. Imagínense que toco madera, pero hay un gran terremoto en la Ciudad de México y se nos afecta el aeropuerto actual. Pues tenemos 2, los vuelos pueden llegar al otro aeropuerto. Si nada más desechamos los 2 que tenemos y construimos uno, si le pasa o si le pasa un problema al actual, pues no tenemos alternativas. Y además sabemos perfectamente que esta zona es una zona que de repente amanecemos con niebla. No va a haber una diferencia al actual con el que se pretende hacer en Texcoco, porque es la misma zona. Si un día tenemos problemas de niebla, pues hay vuelos que se retrasan 3, 4, 5 horas. Si tenemos 2 aeropuertos, si hay niebla en el de la Ciudad de México, pues los vuelos pueden aterrizar o pueden despegar del de Santa Lucía. En cambio, teniendo un solo aeropuerto, pues seguimos con la misma situación que actualmente ocurre. La seguridad de los despegues y aterrizajes. Esta zona es una zona donde ya hay más construcciones, donde ya hay más gente habitando. Y además, al cambiar la ruta de los vuelos, hoy ya tenemos perfectamente estudiado y además operando desde hace ya varias decenas de años el aeropuerto actual. Entonces ya sabemos cómo se comportan los vientos oriente-poniente.
al hacer una nueva ruta norte-sur, no sabemos cómo se comportan los vientos. Tal vez los del gobierno federal, al hablar con los patos, ya les dijeron cómo son los vientos. Ellos dicen que lo tienen muy estudiado, pero nosotros no estamos tan convencidos de que tienen perfectamente estudiados los vientos norte-sur. Bueno, el tema del suelo ya lo dijimos. Los hundimientos, ese es otro gran tema. Por mucho que digan, porque además ya sabemos cómo son los del gobierno federal, cómo hacen las obras, que cuestan tanto y al final le ponen los peores materiales para que la mayoría venga a la bolsa y no se vaya a la obra. Imagínense con este suelo, si no se construye con los mejores materiales. En 3-4 años vamos a tener ya hundimientos en el aeropuerto y vamos a tener más inversión y más problemas de operación del aeropuerto. Vamos. Y el crecimiento. Esto es muy importante. Es una obra muy cara que nos va a permitir resolver, entre comillas, un problema actual, pero si después queremos crecer, si el país se desarrolla y tenemos más vuelos nacionales e internacionales, no nos va a dar. En cambio, en el otro proyecto, insisto, son 4 veces más grande el terreno. Entonces ahí podemos tener hasta 6 pistas más en el otro terreno. En este terreno, si al rato nos queremos crecer el aeropuerto, necesitaríamos seguir expropiando más terrenos de giratarios para seguir creciendo en la misma zona. Estas son algunas fotos del actual aeropuerto de Santa Lucía. Como ven, no hay nada alrededor. No hay construcciones, no hay viviendas, no hay habitantes. Perfectamente podemos hacer obra aquí que no vamos a afectar a ningún mexicano, a diferencia de la propuesta del gobierno federal. Entonces, es más económico. Los tiempos de construcción. Nuestro proyecto, el tiempo de construcción son 3 años. O sea, a finales del 2018 estamos entregando las 2 pistas nuevas de Santa Lucía y estamos haciendo las adecuaciones al actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El proyecto del gobierno federal es la primera etapa, se entrega en el 20 y la siguiente etapa hasta el 40. Y ya sabemos cómo son esas promesas de campaña. Menos problemas ecológicos, no habría descontento social, descongestionaríamos vías de comunicación, hay mayor viabilidad aeronáutica, es más seguro en cuanto a protección civil, generamos un nuevo polo de desarrollo, preservamos las instalaciones actuales y tener un sistema aeroportuario es mejor que tener un aeropuerto único. Y nos han dicho, es que no se puede, porque además nos traen a expertos internacionales, ¿no?, que tienen la verdad absoluta, que nos dicen, no, es mejor tener un solo aeropuerto. Mentira. Nueva York tiene 3 aeropuertos, Londres tiene 4 aeropuertos, Los Ángeles tiene 2 aeropuertos. Houston, Nueva York, Roma, Frankfurt, Hamburgo, Varsovia, Moscú, Milán, Gotemburgo, Estambul, Berlín, Belfast, Bruselas y Londres, aquí no están varias ciudades, tienen más de un aeropuerto. Y también nos dicen, para echarle tierra a nuestro proyecto, que las distancias son muy largas. Mentira. Por ejemplo, entre el aeropuerto de Londres, que se llama Luton, y la ciudad de Londres hay 56 kilómetros. Entre otro aeropuerto que está en Londres y la ciudad de Londres, 61. Bueno, entre un aeropuerto a París, es una de las ciudades que tiene más de un aeropuerto. Uno de los aeropuertos de París a la ciudad de París está a 162 kilómetros. O sea, es mentira eso de que si está a 40 kilómetros es muy lejos. No, porque se hacen las vías de transporte directo para los pasajeros, para que tengan vías confinadas y puedan transportarse. Nosotros decimos que si hay vías confinadas, podemos transportarnos
entre un aeropuerto y otro hasta en 20 minutos, lo cual es un tiempo muy razonable. Claro, no con los límites de velocidad que nos pide ahora el nuevo reglamento de la Ciudad de México, por cierto. Por eso me tardé mucho, porque como venía con el periódico Reforma, que me venía haciendo una entrevista, veníamos viendo los problemas del nuevo reglamento. Entonces venía con la reportera del Reforma que me venía grabando y veníamos viendo lo absurdo que es que en vías confinadas, que no hay semáforos, no puedas ir a más de 50 kilómetros por hora. Pero bueno, eso no les compete a ustedes porque viven aquí. Bueno, aunque van mucho para allá, entonces sí, seguramente sí les compete lo del aeropuerto. Por eso nosotros decimos que el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México se debe de quedar. Ese es un proyecto más razonable, es un proyecto con mayor lógica y que tiene muchas mayores ventajas. ¿Por qué hacemos estas presentaciones? Porque esta discusión no está abierta en los medios de comunicación. ¿Han escuchado algún debate? No hay, está cerrado. Ya el gobierno federal nos está planteando que ya es un hecho. Nosotros queremos abrir el debate. Estamos yendo comunidad por comunidad para explicarles que hay otro proyecto, para que nos ayuden a pasar la voz, para que nos ayuden a decir, no es una realidad, no es la única opción, hay otras opciones, hay otras alternativas. No se vale que generemos un programa, un conflicto social que hoy no está, por lo menos no está vivo, con otra vez la necesidad del gobierno federal de volver a hacer un aeropuerto en esta zona. No se vale que con la crisis económica que tenemos estemos derrochando 169,000 millones de pesos cuando se puede hacer con menos de la mitad una alternativa. No se vale que gente que hoy en esta zona se dedica al campo, se dedica a cultivar, le digamos ahora tienes que ser maletero, ahora tu vida tiene que dedicarse a ser maletero porque ya no puedes, si bien nos va, cuando hoy tenemos un aeropuerto que funciona, que simplemente hay que quitarle, digamos, operación, mandar otra parte de la operación para que no tenga problemas y mejor desarrollamos otro polo de crecimiento en el norte de la ciudad, que vuelvo a insistir que también mucha falta hace trabajo allá, pero allá en esa zona no se cultiva, en ese espacio ya está destinado a aeropuerto. Entonces les pedimos que lo comenten, que lo platiquen con vecinos, con familiares, que si ustedes vienen de otras zonas de aquí del oriente, de la zona metropolitana del Valle de México y que quieran que hagamos la presentación, con mucho gusto vamos y hacemos la presentación. Queremos hacer un frente, queremos que se organice la comunidad y queremos que le digamos al gobierno federal entre todos, no es la única opción, hay otras opciones, revisa otras opciones y no nos vengas a imponer un proyecto que es caro, que es oneroso, que no tiene las mejores condiciones para el medio ambiente y que, vuelvo a insistir, puede generar muchos conflictos sociales. Pues muchas gracias por su atención. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Si nada más se vienen acá para tomar el micrófono, con mucho gusto. Pues agradecemos al diputado César Cabrioto que nos dio esta explicación. La dinámica es, vamos a pedirle a la compañera Alejandra Sedano del movimiento Salvemos Tezontli de San Mateo Chipultepec, que de manera breve nos explique su movimiento, que están pues peleando porque no se lleven ese cerro de Tezontli, y posteriormente pasamos a las preguntas y respuestas. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos este espacio. Bueno, nosotros nos encontramos en la problemática precisamente del nuevo aeropuerto. ¿Cómo nos afecta? Bueno, hasta años después que no hicimos caso a Atenco, o quizás porque no se presentó ante el poblado de Chipultepec y decir cómo nos iba a afectar, hasta hoy nos damos cuenta. El día 18 de diciembre, bueno, iniciamos el 8 de noviembre con una asamblea de ejidatarios en la cual 58 ejidatarios firman a favor para la venta del cerro de Tezontlale.
El cerro de Tezontlale, pues precisamente es un cerro de tezontle, material pétreo que tiene y va a ser explotado para el nuevo aeropuerto, para relleno. Les hacen mención a los ejidatarios que se encuentran que de no ser vendido, pues será expropiado por el gobierno, así es de que es mejor tener un poco de dinero seguro que pues después se los quiten. 58 ejidatarios firman de 250 ejidatarios que presenta el registro agrario. Y inicia un movimiento, una campaña informativa por parte de jóvenes, principalmente del pueblo de Chipiltepec. Nos encontramos en el municipio de Acolman, a 25-30 minutos de aquí de Texcoco, a 15 minutos de San Juan de las Pirámides. Entonces, iniciamos a difundir esta problemática ante nuestro pueblo principalmente. Se acercan pues personas conocedoras, vecinas del pueblo, que son biólogos, que son ingenieros, que pues de todo tipo de ayuda en que nos dicen cómo nos afectaría esta explotación del cerro. Y de ahí surge nuestro movimiento el día 18 de diciembre. Entra una máquina ya motoconformadora a las faldas del cerro para ser explotado. El pueblo, pues como somos pueblo con tradiciones, tocamos campanas, hacemos echamos cohetes, se une el pueblo en aproximadamente 150 personas y bajamos esa maquinaria de las faldas del cerro. Esta maquinaria hizo una afectación de 440 metros aproximadamente, en que tiró huizaches, nopales, árboles, destapó madrigueras, etcétera. El cerro de Tezontlali, o Tesoyo, como lo conocen del lado de Jolalpa, San Lucas, pertenece a un parque estatal que por decreto del Estado del 26 de mayo de 1977 está establecido. Entonces nosotros hacíamos mención cómo es posible que un cerro que pertenece a un parque estatal, que es una área natural protegida, sea explotado y vendido. Pues gracias, buenas noches. Mi pregunta es, como dice al final de su mensaje, pasemos la voz, el mensaje de que si Morena gana, pues tenemos una oportunidad. Tal vez sí. Es un ahorro significativo, pero para que, por ejemplo, me convenzan a mí, con ese error que se va a hacer, ¿qué proyectos hay sobre cuestión hidrológica? Porque el agua tarde o temprano, con aeropuertos, sin aeropuertos, se nos va a acabar. Entonces, pues ya escuchamos la parte del aeropuerto, pero no resuelve la problemática que es la escasez de agua y que nuestro manto está por colapsar. Entonces, con ese ahorro, nos falta, para yo pasar un mensaje a la sociedad, tendría que saber la otra parte, con ese ahorro, ¿qué se propone hacer? Porque nuestro interés es el agua. Gracias, Boni. Unas 5 preguntas y contesta, ¿no? Si quieres por ahí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Bonifacio Alba, de San Luis Huexotla. La pregunta concreta es la siguiente. A su juicio, y teniendo ustedes posibilidades de mayor información que nosotros, los terrestres, a su juicio, repito, las restricciones económicas que está teniendo la economía nacional, motivada por el bajo precio del petróleo y por la volatilidad de la moneda nacional, serían obstáculos reales para que por peso propio caiga este proyecto. La otra cuestión, no se ha abordado el tema de lo que representa el lago Navorcarrillo. Yo sí quisiera como que se abundara un poco, porque es una infraestructura que se lleva años y lleva millones de pesos. Y la tercera y última, o sea, partimos de que no solamente es la cuestión técnica, es una cuestión que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, que solamente se han detenido los proyectos no por medio de los representantes populares, sino a través de la movilización social. Yo no quiero recordar los movimientos sociales que se han dado en esta zona desde 1950, 1980, 2000, o últimamente los recientes. Yo quisiera hacer énfasis en que los movimientos sociales y las movilizaciones de masas, y lógicamente la presión internacional, la cuestión jurídica, y lógicamente también ver que estamos dentro del Valle de México, y ojalá, no lo deseo, pero también recuerden que estamos cercanos al volcán Popocatépetl, y eso implica una cuestión histórica que se tiene que retomar. Termino, compañeros, le doy oportunidad a los demás compañeros que sí
abundara más en estos tres aspectos: la cuestión jurídica de los pueblos originarios que tienen personalidad jurídica, la bronca del labor Carrillo y lógicamente la cuestión de tenemos que platicar con los diversos, es decir, tenemos que platicar con organizaciones sociales, tenemos que platicar con otros partidos. Gracias, maestro Abel, y luego Rubén. Y ahí respondes ese paquete de esa batería de preguntas y de ahí, bueno, abrimos otra ronda. Muchas gracias. Quiero ser muy sencillo, muy simple. Quiero hacer una pregunta muy básica. Hace rato nos decías que el aeropuerto nos iba a cambiar la vida. Ahorita que les voy a decir esto, no nos va a cambiar la vida, nos va a dejar sin vida. Y les voy a decir por qué. Ya se mencionó, y no voy a abundar en ello, que esta es la zona hidrológica administrativa más explotada de toda la República. En tal caso, no voy a abundar en detalles, pero tenemos una sobreexplotación del acuífero de 8 o 9 veces más de la que se recarga en cada temporada de lluvias. Eso nos da como origen un abatimiento del acuífero desde el siglo pasado de 1,5 metros cada año. Desde el inicio de la propaganda del aeropuerto, nunca nadie ha mencionado el problema del agua. Y esta sobreexplotación y esta dosificación que tenemos de 143.000 metros cúbicos por habitante en esta zona es 30 veces menor del promedio nacional. ¿Qué es esto? Se ha originado este abatimiento del acuífero y no se ha tomado en cuenta un aspecto muy importante, que para allá va mi pregunta: si han hecho algún estudio sobre esto. Es la única zona donde tenemos dos mantos acuíferos, un acuífero de agua salada y un acuífero de agua dulce. El acuífero de agua salada dejó de explotarse desde hace 35, 40 años, que se fue Sosa Texcoco, que producía la sosa cáustica. Desde entonces ese acuífero no se explota. Si nuestro abatimiento es de 1,5 metros al año, eso quiere decir que ahora los pozos que antes estaban a 25, 30, 40 metros, ahora están a 200 y 250 y 300 metros. Entonces el acuífero de agua salada ha quedado en la parte alta y el acuífero de agua dulce ha quedado en la parte baja, y ese es un avance que se le llama un avance del gradiente hidráulico. Por eso digo que no nos va a cambiar la vida. Se llega a contaminar el acuífero, nos quedamos sin agua y nos quedamos sin vida. ¿Qué se ha hecho de antecedentes de estudios en este caso? Bien, sobre los planteamientos que nos hacen, voy a tratar de ser concreto y resumir, porque algunos se relacionan. Bueno, el primer compañero nos pregunta qué hacer con el ahorro. Pues imagínense qué se puede hacer con 112,000 millones de pesos. 112,000 millones de pesos es el 60% del presupuesto del Distrito Federal, por ejemplo. Es una carretada de dinero. Por ejemplo, una buena idea es trabajar todos los temas hidráulicos que tanta falta le hacen a la zona metropolitana del Distrito Federal. Obviamente, como diputados del DF o nuestros diputados federales, pues pelearíamos para que ese recurso se fuera a temas fundamentales, no solo para la Ciudad de México, sino para toda el área metropolitana. Pero lo importante es justamente que se dé ese ahorro, teniendo un proyecto mucho más económico que el que plantea el gobierno federal. Porque el gobierno federal también nos dice de manera muy mentirosa, cuando fuimos a hablar con el secretario de Comunicaciones y Transportes y con sus funcionarios, que no es un recurso que va a generar, que va a ser
del dinero del pueblo, sino que va a ser un recurso que va a ser autofinanciable por la propia operación del aeropuerto. Pues así nos vendieron lo de las carreteras, así nos vendieron lo de los bancos, el rescate bancario, y pura mentira. En realidad sí es recurso público y va a seguir siendo engrosar la deuda, que de por sí ya está alta. Ya la deuda pública de este país ya está al 50% del Producto Interno Bruto. O sea, somos un país que ya va a ser inmanejable la deuda, y con gastos tan onerosos como estos, pues vamos a generarle más presión financiera a nosotros y a las generaciones venideras. Nos dice otro compañero que si la crisis económica echará abajo el proyecto del gobierno federal. Es una posibilidad que con la situación económica no puedan desarrollar el proyecto por lo costoso del mismo. Pero no nos confiemos, porque no tenemos gobernantes que están pensando en el país, que están pensando en las finanzas públicas, que están pensando en invertir para desarrollar a México. No, estamos pensando, o sea, más bien tenemos gobernantes en este país que están pensando en cómo enriquecerse ellos. Por eso están tan interesados en sacar este proyecto. Puede ser que no haya dinero para los programas sociales, para el campo, etcétera, pero van a ver la manera de que sí haya dinero para hacer este mega negocio, que obviamente pues ellos se llevarían una buena mochada de este recurso. Entonces, puede ser que no se haga por la situación económica, pero puede ser en que se empecinen y a pesar de la situación económica lo saquen adelante. ¿De dónde se sacará la tierra para rellenar? Nos dice la compañera, no sé, no, ¿para qué le contesto algo que desconozco? Pero sí es una buena pregunta. ¿De dónde van a salir? Pues, probablemente del cerro, ¿verdad? Probablemente de ahí. ¿Qué hacer como ciudadanos?, nos comenta. Bueno, pues hay que organizarnos, hay que pasar la voz, hay que explicar que hay alternativas, hay que decir que solo justamente teniendo organización y habiendo un planteamiento de que la gente no está conforme con este proyecto, se puede ayudar a detenerlo. Dice también la compañera, muy interesante, dice, bueno, cualquier empresario más o menos inteligente diría, voy a crecer en tener más sucursales. Tiene razón, pero es lo mismo que les decía hace un momento. No estamos hablando ni siquiera con personas que tienen ese interés del crecimiento del país. Si tuvieran interés en el crecimiento del país, pues diríamos, vamos a hacer otro aeropuerto, no tiremos a la basura la infraestructura que ya está. Pero no piensan en eso, piensan en el negocio, y en el negocio para ellos. Piensan en cómo robar el recurso del pueblo. No estamos hablando con gente que está pensando en el desarrollo, sino está pensando en su enriquecimiento fácil. ¿Qué hacer en lo jurídico? Bueno, siempre el tema jurídico ayuda a tener frente, tener más elementos para ayudar a detener, para ayudar a que las cosas no salgan. Pero también, desafortunadamente, la justicia en este país deja mucho que desear, y no vivimos en un país con un Estado de Derecho, sino los jueces, los magistrados, los de la Suprema Corte, pues están también supeditados a los negocios, al interés de unos cuantos. Sí hay que revisar el tema jurídico, los acuerdos internacionales sobre los pueblos originarios. Sí hay que hacerlo, y ahí les pido que nos hagan llegar información, documentos, para también armar una ruta jurídica, que no le tenemos tampoco demasiada fe, por lo mismo que les digo, que no hay justicia en este país, y que quienes deben de impartir la justicia no lo hacen de manera honorable, sino lo hacen para apoyar a los poderosos y para sacar los grandes proyectos jugosos del gobierno federal. Pero sí,
Sí es importante, aquí con Pati, hay que revisar esa parte que no nos hemos metido suficiente, a ver cómo podemos también hacer una estrategia jurídica para por lo menos ponerles freno, tratar de ponerles freno, y para también ir a foros internacionales. Bueno, lo de Lago Nabor Carrillo, pues es parte de lo mismo, o sea, no nos metemos a fondo porque pues, el tema fundamental es que se conozca el proyecto de aeropuerto que estamos presentando, que estamos desarrollando, pero sí, el tema fundamental, o uno de los temas fundamentales es la defensa, pues, de la zona lacustre. Platicar con organizaciones sociales, por supuesto que estamos abiertos, queremos acercarnos a todas las organizaciones sociales para que conozcan el proyecto y para que conjuntamente demos un frente a este proyecto. Con otros partidos, pues desafortunadamente, digo, lo tengo que decir así, porque así pensamos nosotros, porque lo estamos viendo, lo que está ocurriendo en el país. Lo estamos viendo todos los días nosotros en la Asamblea Legislativa del DF. PRI, PAN, PRD, ahora PT ya está igual con ellos, el Verde, Nueva Alianza, todos ya son satélites del gobierno. No tenemos mucha fe tampoco en esa ruta. Desafortunadamente cada día está más centralizado el poder y todos atienden la voz del amo, que es el gran capital. Pero bueno, pues sí obviamente hay militantes de estos partidos que sí, pues el pueblo es otra cosa. Estoy hablando de los dirigentes, estoy hablando de los que toman las decisiones arriba en esos partidos. La verdad es que no tenemos mucha confianza en ellos. Cuando fuimos al Senado, hubo un senador del PAN que nos dijo, pues vemos muy bien su proyecto, etcétera, pero ellos están totalmente amarrados con el gobierno federal y sobre todo en temas de negocios. Pero bueno, pues sí, abajo sí, a militantes abajo de otros partidos, por supuesto que sí, hablamos con todos, pero arriba con las dirigencias de los otros partidos no vemos. Nosotros vemos que el único partido independiente del poder del Estado, del gobierno federal, pues es Morena, pero bueno, ese es mi punto de vista. La sobreexplotación del acuífero, pues reitero que es uno de los temas fundamentales por los cuales tenemos que luchar para que este proyecto del aeropuerto del gobierno federal no se haga, no se desarrolle. Bien, pues les agradecemos mucho su atención, vamos a seguir en contacto, están aquí el contacto directo es con la compañera Patricia Ruiz Anchondo, que es quien está ayudándome a organizar estos eventos. Todo lo que podamos avanzar, lo que podamos desarrollar en otras comunidades, con gusto vamos. En algunas ocasiones yo podré estar, en algunas el equipo, Patricia presentará, pero la idea es que podamos pasar la voz, que más mexicanos escuchen que hay otras alternativas y organizarnos, porque solo organizados podemos dar una resistencia a este proyecto. Muchas gracias, compañeros, compañeras.